El presente video se desarrolla en el marco del curso de Salud Colectiva 1, como parte de los contenidos de la Cátedra de Odontología Social de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República. En esta oportunidad estaremos trabajando sobre el método epidemiológico y los elementos a considerar dentro de lo que sería el índice de contenido. Vamos a hacer una breve reseña sobre investigación epidemiológica y vamos a hacer un abordaje, vamos a definir a los métodos clínicos y epidemiológicos y vamos a hacer un abordaje comparado de cada uno de esos métodos de estudio y de obtención de información y, en definitiva, de investigación. La investigación epidemiológica la consideramos como el estudio sistemático de variables elegidas, cuando desarrollamos un estudio descriptivo en espacio, tiempo, lugar, o combinaciones de ellas con un objetivo preestablecido buscando dar respuestas a un problema epidemiológico o a una interrogante de salud. Es el procedimiento de investigación, que está basado en el método científico que ustedes ya conocen, sobre el proceso salud-enfermedad, ¿verdad? La entidad o el proceso de la salud y la enfermedad como unidad dialéctica, sus dimensiones, determinaciones y niveles de jerarquización. En la investigación se busca obtener un conocimiento de forma sistemática, aplicando conceptos, métodos y técnicas apropiadas o propias de la epidemiología, basados en las ciencias sociales y en la estadística. Recordar que la sistematización en relación a la tarea de investigación implica una secuencia ordenada de pasos que nos vayan permitiendo ir concatenando a los mismos y de esa manera ir obteniendo resultados o percepciones que nos permitan desarrollar o contextualizar nuestra investigación. Pueden desarrollarse bajo condiciones clínicas controladas estas investigaciones, o en servicios de salud, o durante la aplicación de ciertos programas. Las etapas del método epidemiológico, como ya las hemos mencionado en algún momento, son la fase de planificación, la fase de ejecución y la difusión de datos mediante mecanismos diferentes. Vamos a entrar en el análisis de cada una de ellas. La fase de planificación incorpora una serie de etapas. Primero, planeamiento y delimitación del objeto, proceso o estudio. El segundo es la elaboración, conformación, el marco teórico conceptual, teniendo énfasis en los contenidos y en los conceptos que hacen al estudio epidemiológico que vayamos a desarrollar. Luego la construcción y planteamiento de hipótesis, cuando la hipótesis exista. La identificación y operacionalización de las variables. La identificación quiere decir ver cuáles son las variables que podemos estudiar en el trabajo que estamos realizando, y la operacionalización viene a llevar a la realidad cómo medir dicha variable, ¿no? Operacionalizar una variable es detectar qué tipo de modificación puedo ver yo en ese grupo humano, en esa comunidad en relación al proceso de salud o enfermedad, y ver también cómo puedo medirla. Eso es lo que implica operacionalizar esa variable. Luego un plan de observación de los procesos objeto de estudio. Hablamos de proceso objeto porque podemos identificar en epidemiología más cosas. Luego, determinar si vamos a trabajar con el universo, que serían todos los seres que integran la comunidad, o con una muestra, un pequeño grupo, que después más adelante vamos a identificar qué características tienen que tener. Los recursos necesarios, las técnicas, los instrumentos, la capacitación de quienes van a hacer las mediciones, la calibración para que esas personas que van a hacer las mediciones, que después veremos, observen o identifiquen o registren de manera igual al mismo fenómeno, ya sea entre las personas que participan en un trabajo, o el propio investigador, cuando ve dos veces la misma cosa, que realmente identifique que esas dos veces que la ve, está viendo lo mismo. Después una prueba piloto y una recolección de datos y observación. Por último, se procede en la planificación a cuál va a ser el plan de tabulación y análisis de los resultados. Cuando nos referimos al plan de tabulación es cómo se van a generar las tablas, cuáles son, cómo se van a relacionar las variables entre sí para conformar tablas que nos permitan analizar lo que estamos viendo, y obviamente luego el análisis mismo de esa información. O sea que la fase de planificación, en un esquema para que ustedes la puedan ver, implica que se investigará el problema, identificarlo, delimitarlo, describirlo, explicarlo, y terminar luego de construir ese problema
formulando los objetivos. Luego el marco teórico, los conceptos, las teorías, las hipótesis, las variables, ¿verdad? ¿Cuál es la base teórica de ese problema que nosotros vamos a estudiar? Y el diseño experimental o el diseño de trabajo, donde veamos la población o muestra, el tipo de estudio que vamos a realizar, cómo serán los procedimientos, cómo será el plan de análisis, cómo se investigará. A lo largo de todas las etapas de la planificación está la revisión bibliográfica, o sea, la consulta permanente a textos, a revistas, o sea, soporte teórico que nos vaya permitiendo llegar a la constitución final del protocolo, que en realidad es lo que surge como producto en la etapa de planificación. Luego vendría la fase de ejecución en un trabajo epidemiológico, en el cual vamos a tener inicialmente la recolección de datos como elemento central, o sea, los trabajos de campo, que nosotros llamamos epidemiología, la presentación de los datos y el análisis de los mismos, o sea, poder con esos datos construir aquel plan de tabulación y las tablas que vimos, y cómo vamos a hacer el análisis y ver cómo se reflejan, si son con el universo, si son las muestras, vamos a utilizar o a valernos de la estadística para poder desarrollar eso, primero de la estadística descriptiva, también de la estadística diferencial, todos temas que ustedes ya vieron en algún momento en su formación. Después, ¿qué conclusiones conlleva este análisis que estamos haciendo? Y en el caso de que existiera una hipótesis, a rechazar o confirmar, hacer eso, rechazar o confirmarla, dando por terminado, como quien dice, el análisis de los datos que hemos obtenido, ¿verdad? Y un elemento central en la fase de ejecución es la definición del valor práctico social de la investigación, las recomendaciones. Que en realidad en los estudios epidemiológicos las recomendaciones son claves. Es como decir, qué es lo que deberíamos hacer para modificar tal o cual situación que nosotros detectamos en una comunidad, para lo vamos a analizar con más detalle, ¿verdad? Por último, la fase de difusión es clave en cualquier investigación, en epidemiológica es lo mismo, ¿verdad? Dar a conocer los resultados de lo que fue nuestro trabajo, ¿verdad? La posibilidad de intercambio con otros investigadores, que otros conozcan lo que nosotros desarrollamos o la actividad que se desarrolla dado de investigación. Pero también hay un elemento central, y es que nosotros cuando vamos a desarrollar una investigación epidemiológica, nos insertamos en una comunidad, en una institución, para poder desarrollar esa actividad, y es muy importante que los resultados, y diría primordial, que los resultados lleguen de manera fehaciente a quienes fueron los actores de la investigación en sí misma, o las instituciones que se vieron involucradas en el desarrollo de esa investigación. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede cuando investigamos en epidemiología? Bueno, estudiamos las condiciones en que se desenvuelve el proceso de salud o enfermedad en las poblaciones, recordar la definición de epidemiología que estuvimos trabajando en Rocco Airol, dónde y cuándo ocurre determinada dolencia, patología, enfermedad, conocer si hay grupos especiales más vulnerables a la aparición de esas enfermedades. Después le vamos a poner a eso el rótulo de riesgo, si existen grupos que tengan mayor riesgo de desarrollar determinada patología y cuáles son las razones. Si existe algún momento en que aumenta el número de casos, por ejemplo, en algún tipo de patología, qué momento del año, qué momento de alguna actividad, es cuando se desarrolla más la patología, y eso lo permite identificar la investigación epidemiológica. ¿En qué áreas es más frecuente? O sea, la localización geográfica de esa frecuencia. Los individuos de mayor edad son los más afectados, o sea, poder en el ciclo de vida poder identificar en qué momento y cómo se desarrollan esas enfermedades, o pertenecer a una determinada clase social implica más riesgo. Por ejemplo, aspectos que hemos nosotros evidenciado cuando estuvimos trabajando el perfil epidemiológico de clase, como algunas patologías por la relación con los consumos, etcétera, o por la relación con la reproducibilidad, como pueden algunos grupos sociales, clases, en este caso, poder verse más propensos a eso. Bien, y de esto se desprenden dos métodos, que son el método clínico y el método epidemiológico, que en realidad no son métodos antagónicos, sino métodos complementarios, ¿verdad? El método clínico se centra en el estudio del proceso de salud o enfermedad a nivel individual, ¿verdad? En cambio, el método epidemiológico desarrolla o lleva adelante el estudio del proceso de salud o enfermedad, pero a nivel de las comunidades. Y vamos a partir de ahora a hacer una especie de estudio comparativo entre ambos métodos sobre la base de elementos que ustedes ya conocen. Ustedes el método clínico lo aplican habitualmente en el trabajo que están
haciendo a nivel de facultad en las clínicas, y es el que van a hacer en sus consultorios, cuando trabajen como parte de profesionales, o sea, en la profesión. Y vamos a ver cómo el método epidemiológico requiere del método clínico, porque el clínico tiene que hacer las miradas en las personas para que eso después se pueda aglutinar y conjugar en lo que es el método epidemiológico. ¿Cuál es el sustrato en primer lugar para comparar? Bueno, en el método clínico el sustrato es el individuo. Lo que decíamos, se centra en el proceso de salud o enfermedad de un individuo enfermo o sano, ¿verdad? Depende de qué lado de esa flecha de doble entrada del proceso de salud o enfermedad lo estemos mirando, ¿verdad? Y el epidemiológico sobre una comunidad, que también puede estar enferma o sana, ¿no? Como esté desarrollando en ese momento el proceso de salud o enfermedad. Un segundo elemento a poder analizar o comparar es la colección de antecedentes. Lo que nosotros hacemos a nivel clínico en la anamnesis personal, familiar, remota, actual, cuando recolectamos mediante la entrevista, recolectamos los antecedentes de las personas, de los individuos. Bueno, a nivel epidemiológico lo que vamos a hacer es, a partir de diversas fuentes que podamos obtener los antecedentes del área, de la comunidad donde las personas habitan, se encuentran, ¿no? El tipo de vivienda, el acceso al agua potable, o sea, diferentes elementos que vamos a ir recolectando como antecedentes. Después, podríamos comparar el examen, que el examen personal, que lo podríamos atribuir eso al examen clínico, ¿verdad? Que es físico, general y local, el que ustedes realizan en sus pacientes. Bueno, en el área epidemiológica, o en un estudio epidemiológico, sería la inspección del área general y particular de determinados servicios o determinados lugares donde reside la comunidad. Después, en cuanto a la hipótesis, sería un diagnóstico presuntivo y un pronóstico clínico de lo que nosotros pensamos de nuestro paciente. Y en la epidemiología es un diagnóstico situacional y una hipótesis epidemiológica de cuáles pueden ser las causas que están produciendo, desarrollando este tipo de problemas a nivel comunitario, ¿ah? Las medidas transitorias podríamos considerarlo los tratamientos iniciales a nivel clínico, cuando hacemos tratamientos que no son definitivos, por ejemplo una desactivación de focos, etc. Y a nivel epidemiológico, unas primeras recomendaciones generales sobre aspectos que puedan visualizarse en la comunidad que podemos empezar a corregir, ¿ah? Después podríamos comparar lo que es los exámenes paraclínicos a nivel del trabajo que nosotros realizamos en la clínica, una radiografía, la sangre, la orina, un diagnóstico de saliva, cosas que podamos hacer en el laboratorio, y que a nivel epidemiológico lo podríamos comparar con exámenes de efectos que están vinculados, o aspectos que están vinculados al lugar donde las personas viven. El examen del agua, el examen de la tierra, el examen de alimentos, ¿verdad? Eso tiene que ver con exámenes complementarios que podríamos considerar en una mirada clínica y en una mirada más del método clínico y del método epidemiológico. Podríamos comparar también lo que es la conclusión diagnóstica. Ya cuando llegamos al diagnóstico definitivo de nuestro paciente, a nivel clínico, ya deja de ser presuntivo, ya los elementos que tenemos nos permiten hacer como un diagnóstico bastante más preciso. A nivel epidemiológico, ahora sí hablamos de diagnóstico de clínico. Después, obviamente que son medidas definitivas, los tratamientos definitivos que ustedes vayan a hacer. Ahora sí, ya eliminamos los focos, por ejemplo, que hicimos en aquel tratamiento inicial, y ahora vamos a resolver las terapéuticas necesarias para mantener el equilibrio en ese sistema estomatognático de los pacientes. Bueno, a nivel epidemiológico ya desarrollamos o ponemos como foco en medidas de control y promoción, ya sea a nivel de diferentes aspectos que a nivel de la comunidad puedan corregirse para ya transformarlo esto en medidas definitivas. ¿Bien? Por último, el alta clínica por mejoría del enfermo, por mejoría de todo el sistema estomatognático, nosotros damos el alta a los pacientes, y obviamente que dejamos a esos pacientes en una situación de mantenimiento cuando hacemos una recita para volver a verlo. Bueno, en el caso de método epidemiológico, podríamos considerar el alta epidemiológica por remoción de la causa, que fue, por ejemplo, si fue una causa vinculada a una corriente de agua, o etcétera, podríamos pensar en que eso fue resuelto. Entonces lo que sí vamos a hacer es un mantenimiento también de esa comunidad en vistas de que estén los temas vinculados a la comunidad y al proceso, a la comunidad y al proceso de la enfermedad resueltos, ¿verdad? Por último, podríamos comparar también un instrumento de registro que usamos a lo largo de todo el proceso,
que para nosotros a nivel clínico es la historia clínica. ¿Ah? Bueno, a nosotros a nivel epidemiológico sería una ficha epidemiológica, el informe sería un elemento clave en el desarrollo de la tarea. Bien, les dejamos entonces las referencias, y en nombre del equipo docente, desearles que sea de beneplácito el trabajo que hemos realizado y que lo puedan disfrutar para después poderlo compartir en cada uno de los grupos. Hasta pronto.